esto es política y le han metido política y nos vamos a tener que tragar un paro gigantesco, sobre todo las gentes de Nariño y del Cauca, que son las que lo sufren, y las del Valle. Es la solución de ustedes, bala. En esa es la no, ve lo de siempre. Mira, es que es genial. La solución es bala. Es decir, o cortas es la de o bala. ustedes, es la de ustedes. La de ustedes. Incluyes a los periodistas, ¿no? Yo lo que es a los periodistas, ¿no? Yo lo que quiero es bala. Me incluyes. No, tú eres el pacifista, ¿no? Tú eres el pacifista. Sí, claro. Ellos son los pacifistas. Los que están todo el día hablando de guerra y los que acusan, además, haces unas acusaciones, perdona que te diga, haces unas acusaciones gravísimas, Holman. Perdona, no te lo acepto. No te acepto que tú quieras que yo diga que yo quiero la guerra. De decir que nosotros los que queremos la guerra. No, los que queréis hablar de guerra. Hablar de guerra. Yo creo que al presidente Duque, y más aún cuando, digamos, vuelve a mostrarse una desgobernabilidad impresionante, no le sale bien lo de Venezuela. Hoy acabo de escuchar precisamente que el presidente Donald Trump desde los Estados Unidos le están diciendo al presidente Duque que no se está haciendo nada en el combate, en la lucha contra las drogas. Y internamente tenemos el conflicto del Cauca. Tenemos un presidente que pareciera que lo hubiéramos elegido más para que solucionara los problemas de Venezuela y no para que solucionara los problemas de Colombia. Creo que la historia nos enseña, Juan Carlos, como tú bien lo dijiste, yo vengo cubriendo el tema indígena, especialmente en el Cauca, norte del Cauca. Hace más de 10 años he presenciado la minga del 2004, la minga del 2006 en el gobierno de Uribe, donde a Uribe le tocó primero ir a Cali a hablar con los manifestantes, con los mingueros, y después le tocó ir a la María Pía en Damó a debatir con quien en ese momento era la líder del movimiento indígena, la mayora Aida Quilcué, y ahí estuve yo en la María Pía en Damó presenciando esa negociación, esa discusión, ese diálogo democrático, transparente, que es la esencia de la democracia. Por eso yo insisto que el presidente es la esencia de la democracia. Por eso yo insisto que el presidente Duque está en mora de ir, dialogar con su gente, con los colombianos, en este caso con los colombianos más pobres del país y quienes han vivido las inclemencias del conflicto armado, porque no tiene presentación que el presidente Duque esté más preocupado por los temas de Venezuela. Y ante este llamado de varios días que ya empieza a tener unas repercusiones en Popayán, en Pasto, y la minga indígena empieza a extenderse por todo el país, Putumayo, Huila, el Caribe, el presidente se dé el lujo de decirles no voy a hablar con ustedes. Eso no tiene presentación y sigue perdiendo el presidente Duque gobernabilidad en Colombia. No sé si la esté ganando en Venezuela, pero en Colombia la está perdiendo. Tiene razón Holman Morris, doctor Diego Molano. Por supuesto que no, Juan Carlos, porque yo creo que aquí son varios temas que tienen que tenerse en cuenta respecto al tema de la minga. Una cosa es el derecho a la protesta y otra es el derecho a la protesta con terrorismo y que destruyan. Cuando la protesta se hace destruyendo la vía panamericana, pues por supuesto tiene que ejercerse un principio de autoría. Cuando hay una minga en donde después de que son asesinados policías y no se reconoce y lo que la excusa es decir es que están infiltrados, pues aquí también hay que tener un ejercicio de autoridad. Entonces, por supuesto, el diálogo ha estado permanente del gobierno, la ministra ha asistido, ha planteado los temas, ha hecho una discusión, pero por supuesto no puede seguir haciendo carrera que la protesta justifica la violencia y luego la excusa de los organizadores es que no me infiltraron. No, hay que responder. Si se hace una protesta, debe ser pacífica, con argumentos, pero sin destruir y mucho menos permitir la destrucción de bienes públicos como una carretera y mucho menos las amenazas a los policías y la muerte de policías. Lo segundo, aquí hay un ejercicio muy importante de gobernabilidad del presidente Duque. Lo que no puede seguir sucediendo es lo que sucedió en el gobierno anterior, que a partir de las presiones y las movilizaciones, el presidente Santos se comprometía, por ejemplo, en la última manifestación, en $1 billón y no les cumplió. Porque aquí lo que tiene que hacer es un Estado responsable, plantear cuáles son las soluciones, qué se puede cumplir y qué no se puede cumplir, y dar soluciones estructurales. El plan de desarrollo presentado por el presidente Duque, aprobado en primera
debate en el Congreso, pues tiene un capítulo especial para los indígenas que incluye los temas esenciales que ellos están planteando y que va a dar soluciones estructurales, pero no puede uno a partir de la minga buscar solucionar todos los problemas estructurales y no permitir que avance una discusión democrática y normal como puede ser de una política pública por el plan de desarrollo. Y Daniel, sí, adelante. No, y lo tercero, tal vez para terminar, frente al tema de Venezuela, es que es muy fácil venir a decir que la prioridad no debería ser Venezuela. Venezuela es la principal amenaza económica, social y política que tiene Colombia. ¿Por qué no puede avanzar Colombia en la superación de los cultivos ilícitos? Pues porque allá tienen una narcodictadura que ustedes, Holman, avalan, que nunca fustigan, por donde está saliendo toda la droga para Estados Unidos. Entonces, hasta que no caiga el régimen y la dictadura de Maduro, pues no va a dejar de salir droga para Estados Unidos, porque por allá está saliendo toda. ¿Y por qué está saliendo por allá? Porque un proceso de un acuerdo de paz permitió que los cultivos ilícitos se triplicaran en Colombia en los últimos 4 o 5 años. Entonces, Venezuela tiene que tener una solución y por eso el presidente Duque la tiene de principal en la agenda. Sufrimos una verdadera crisis humanitaria en Colombia y en Bogotá. Está afectando la movilización de todos estos migrantes venezolanos a Colombia. El último indicador económico de desempleo señala que se ha afectado el desempleo en Colombia por los venezolanos. Entonces, ¿cómo no le va a poner atención a Venezuela? Pero como ustedes niegan esa narcodictadura de ese régimen, ahora no quieren que le pongan atención porque le debe poner solo atención a la prioridad colombiana. La mayor amenaza social, económica y política para Colombia es Venezuela. La narcodictadura de Maduro. Ya, ha llegado Salud Hernández, que es la corresponsal del diario El Mundo de Madrid. Gracias, Salud, por estar con nosotros. No, gracias y lo siento, pero es que como hay unos estudiantes que los viernes por la noche, pues los viernes ya no les apetece dar clase y lo que les gusta es tirar piedra, y entonces va a la policía y corta una arteria fundamental en Bogotá y todos nos lo tragamos porque ante todo es la libertad de tirar piedras cuando les da la gana a la hora que les da la gana. Bueno, y a propósito, y salvando, menos mal pudo usted superar ese inconveniente aquí en la capital del país, pero hablando de la bloqueo en la carretera panamericana en el departamento del Cauca, Salud, y usted habrá cubierto muchos episodios de esos, ¿qué remedio hay? Porque parece que eso está estancado, el presidente no va, le piden que vaya, él dice que no va mientras no levanten el bloqueo, y entonces, ¿cómo soluciona uno semejante crisis? Pues mire, si lo de Bogotá finalmente solamente es una calle, aunque sea una arteria principal, y los problemas que genera muchísima gente, imagínense ya 2 semanas la cantidad de personas a las que están estos condenando a la miseria, porque es un departamento muy pobre y todos lo sabemos, y encima con su vecino Nariño, donde hay gente pobre que vive del diario, los transportistas. Esto es una catástrofe tremenda. Yo creo que no tiene solución fácil. Hoy se estaban dando a mediodía, estaban enfrentando a tiros disidencias del ELN, de las FARC y el ELN en el Plateado, que es el sur del Cauca, es una de las zonas más cocareras de Colombia, nada que ver con el norte del Cauca, es diferente en muchos aspectos, en otros no tanto, pero en muchos aspectos sí. Y yo creo que el Cauca es un departamento con una solución muy compleja. No se va a solucionar firmando 4 acuerdos con el CRIC, además el CRIC solamente representa un porcentaje pequeño de la población, y a mí me parece que esto no es ni blanco ni negro, esto es de muchísimos grises, de muchos matices, pero cuando metes la política, si ya es difícil, es un problema tiene muchos problemas sociales muy complejos. Si encima le metes el juego político, pues entonces ya es imposible. Yo creo que esto solamente va a ir a peor. José Daniel López. Pues vea, Juan Carlos, yo creo que el presidente está quedando preso de sus inamovibles. Nada más difícil en la atención de un conflicto social o de una vía de hecho que decir que no se negocia en medio de ella, fijarlo como una postura innegociable para con el paso de los días y ante la fuerza de las circunstancias tenerse que ver obligado a retroceder en la posición inicialmente asumida. ¿Yo qué creo acá? Que lo que está pasando en el Cauca es la demostración de algo que ocurre desde hace unos años en América Latina, y es que la ecuación del poder cambió. El poder cada vez es menos de los estados, cada vez es menos de los ejércitos, cada vez es menos de las iglesias y cada vez es más de los individuos, de las organizaciones sociales. Y lo cierto es que hoy, si el Estado, por ejemplo, optara, y el gobierno nacional optara por la vía del uso de la fuerza para resolver el problema, no lo podría resolver. Eso puede gustarnos o no gustarnos, podemos rasgarnos las vestiduras si queremos, pero hoy el Estado colombiano no tiene la capacidad de levantar los bloqueos que se están registrando en el Cauca. ¿Qué le queda al presidente?
¿Y qué he venido diciendo? Hombre, énfasis en las soluciones prácticas. ¿Cuáles son las soluciones prácticas? Más que basarse Salud en el discurso fácil de decir que yo no negocio en medio del paro, o en el discurso taquillero de decir que es que acá está el tema de Venezuela de por medio y seguir apostando a la polarización. Sume todo esto las objeciones de la JEP, que a lo que llevan es a crear el paro. Pero venga, yo la escuché, le pido que me escuche. Pues tiene todo que ver, porque es que está creando el caldo de cultivo para la agudización del conflicto social. Ya. Entonces lo interesante para usted no es que los estados sean fuertes y que las instituciones sean fuertes, no. Lo interesante es que sea la gente, cada uno que haga lo que le dé la gana, corte cuando le dé la gana una vía principal según usted, y lo lógico es que cuando usted corta 15 días, entonces tiene que ir el presidente cuando resulta que está negociando, porque ahí hay un equipo del presidente. Es decir, esto ya lo dijo Petro cuando perdió las elecciones. Él dijo, yo no voy a estar en el Senado, yo voy a estar en las calles, y es lo que está haciendo, está en las calles. Pues lo lógico es que tengamos un presidente que gobierne el país que efectivamente tiene, y no el que de los libros de teoría quisiéramos tener. A mí me llama mucho la atención escuchándola, pues, y veo profundamente contradecido el Centro Democrático en boca de Diego Molano y también la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, porque hoy le escuchaba y le escucho a Diego que es importante no hacerle caso a las vías de hecho, que no se negocie ante las vías de hecho y que lo importante es respetar la institucionalidad. Pero cuando la institucionalidad se ha corrompido en el Cauca, que es la lectura occidental y blanca desde Bogotá, desde el poder en Bogotá, y a qué llamo yo cuando se corrompe la institucionalidad en el Cauca. Cuando usted encuentra que la masacre de Caloto fue organizada por agentes del Estado, pues se ha corrompido la institucionalidad. Cuando Álvaro Urquecho fue uno de los líderes más representativos del movimiento indígena en la historia de este país, en el Cauca, es asesinado por la institucionalidad, por agentes del Estado, pues usted pierde toda legitimidad en esa zona del país. Diego, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, difiero mucho con Salud, pero hemos cubierto las mingas, Salud. Usted y yo, la minga del 2004, la minga del 2006. ¿Por qué le tocó ir a Álvaro Uribe, a dialogar en la María Piendamó? Porque CNN, con un reportero que se llama Carl Penham, reveló unos videos donde la fuerza pública le estaba disparando con fusil a la minga. Y eso es la institucionalidad que uno no puede defender. No es a ciegas defender la institucionalidad. En esas zonas del país, especialmente en el Cauca, no se ha ganado el respeto a la institucionalidad. Y por eso es que usted, Diego, desconoce en todo su relato este tipo de discursos y en el fondo de la movilización de la minga, ¿qué hay en el fondo de esa movilización? Claro que hay política, pero también están los muertos, los asesinatos, las detenciones arbitrarias de Álvaro Uribe, el gobierno que usted defiende, Diego, que estuvieron deteniendo todos los líderes durante 10 años en el Cauca. Y ahí están las consecuencias. Gente que se rebela, gente que dice no reconocemos este Estado y que va a las vías de hecho. Y termino con esto. Aparte de tierras, hablando de la institucionalidad, Diego, la Corte Constitucional en diferentes fallos le ha dicho a diferentes gobiernos y al Estado colombiano que tiene que reconocer la pluriculturalidad en esos territorios, en todo el territorio colombiano, pero que esa pluriculturalidad no solamente se reconoce con tierras, se reconoce con la administración propia de los recursos en esos pueblos, en los territorios indígenas. También dicen los fallos de la Corte, no solamente en Colombia se reconocen departamentos, ciudades y municipios, también se reconocen subregiones donde viven los movimientos y las culturas indígenas. Pero para hacerlas de verdaderamente autónomas hay que darles presupuesto, dejarles que el presupuesto lo manejen. Eso es otra de las luchas que están exigiendo los indígenas, que están contempladas dentro de la institucionalidad que se llaman fallos de la Corte Constitucional. No, pero pues precisamente parte de lo que tiene que servir esta discusión es que yo conozco también el Cauca y yo creo que aquí no es una evasión de la institucionalidad, sino una llamado a la responsabilidad de las autoridades indígenas. ¿Cuánta plata reciben los cabildos indígenas de transferencias de la nación? ¿Y cómo están los sistemas de... Mediadas por los municipios. Claro, pero mediadas por los municipios. Eso es lo que establece pero la ahí, Constitución. pero entonces que se las entregue directamente. No,
También hay fallos, Diego, de la Corte donde piden que se les entreguen directamente. En el Cauca? ¿Cómo está? Averígüese ¿Quién maneja quiénes son las los IPS de la salud intermediadores en el Cauca? Los indígenas. ¿Quiénes son los mediadores de esos recursos? ¿Cómo está la prestación de los servicios de acueducto en el Cauca? ¿Quién maneja los recursos de acueducto en las reservas indígenas que hay allí? Son los indígenas. Ellos reciben los recursos. Una gran diferencia. Lo reciben los municipios. Pero a través de los municipios. Y se transfiere y lo tienen, lo están recibiendo. Para que no pase eso, que rindan cuentas. Los indígenas cómo están productivamente los recursos a nosotros, que haya de la tierra que recibieron. No fiscaliza eso. A ver, también el Contralor ha dicho que uno por uno. Entonces, parte de lo que aquí también tiene que darse una discusión de fondo es, por supuesto que reconocemos que hay unos problemas de vulnerabilidad de las comunidades indígenas. Sí, en el Cauca hay problemas, pero lo que no puede ser es que ante cada minga sean mayores las exigencias y no exista corresponsabilidad y rendición de cuentas de los recursos que han tenido los indígenas. Lo que no puede haber es que el Estado colombiano sigue intentando los mismos errores del pasado. No, pero el Estado colombiano lo que está diciendo hoy es, oiga, no me voy a comprometer a entregarle 40.000 hectáreas cuando no lo puedo hacer. ¿Por qué no nos dicen ustedes qué han hecho con los recursos que han recibido y la tierra que han recibido? Se lo dicen, Diego, al presidente que en campaña prometió ser el presidente de los indígenas. Pero es que aquí lo fundamental, Juanman, es que quieren exigencias, pero no responden como debe ser. Ellos hoy son autoridad, reciben recursos, tienen unas tierras que han recibido, pero se los transfieren. ¿Quiénes manejan las IPS de salud? Indígenas, los indígenas. No son las IPS normales en el Otra cosa, Diego. Nosotros no somos los defensores de la narcodemocracia en Venezuela. No te equivoques en eso, Diego. Y aquí la pregunta es, ustedes que quieren hacer trizas los acuerdos de paz, que digamos que se sienten a gusto en la guerra, que promueven la guerra en Venezuela, Diego, díganos nosotros en Colombia qué vamos a ganar cuando ustedes están atizando la guerra en Venezuela. Porque ustedes están atizando la guerra en Venezuela, son todas las consecuencias que usted nombró. El desempleo, la gente que se nos viene a la frontera, el drama humanitario que va a tener que sostener Colombia, donde ustedes sigan atizando que en Venezuela no haya las vías del diálogo. A ver, un segundo que me pide la palabra también Salud Hernández. A ver, Salud Hernández tiene la palabra. No, mira, yo creo que aquí no hay una solución fácil para lo del Cauca, pero ahora venir a decir que es que Venezuela, el problema de Venezuela y toda la crisis humanitaria de Venezuela lo ha generado el gobierno Duque, me parece, de una ceguera. El problema de Venezuela lo ha generado un gobierno socialista salvaje, que es empezando por Hugo Chávez, y ya está, punto. Entonces ya está. Y Colombia, en lugar de ayudar a las vías del diálogo, le echa más candela. Pues habla tú, yo seguiré hablando. A ver, Salud, adelante. Un momento, que tiene la palabra Salud Hernández. Salud. Bueno, entonces, eso es un problema al margen que, por supuesto, a Colombia le interesa más que a ningún otro país del planeta el que se solucione esa dictadura. Si hubieran visto las imágenes el otro día de los que aquí mi compañero de panel dice que horror de los estados, que lo que querían hacer que sea la gente, pues tenía que haber visto cómo destrozaron más de 500 almacenes y hoteles en Maracaibo, por ejemplo. Esa gente, entonces la policía, por supuesto, no intervino, porque la policía chavista no intervino, tenía que ver cómo los saquearon y los destrozaron. Es decir, eso es el país que usted piensa, un país donde no hay orden y donde cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, en el Cauca, volvamos al Cauca, que en este caso, en el Cauca, esta gente puede tener derechos y puede tener razón en algunas de sus reivindicaciones, en algunas, no en todas. Pero cuando ya metes política a unos problemas complejos, sociales, porque entonces ya nunca lo vas a solucionar, porque a ellos les da igual. A Petro no le hubieran hecho este paro, aunque no les cumpliera. Porque es imposible cumplir las promesas de gobiernos anteriores. Es imposible. Lo que le firmó Santos es imposible de cumplir. Y además ellos quieren, por ejemplo, anteayer invadieron otra finca en Santander del Quilichao. Una finca que no es de caña. Es una finca de mangos, de mangos. Entonces dicen que es históricamente de ellos esa finca. Pues es muy difícil, porque tú vas a chocar con los intereses de las comunidades negras, que no están de acuerdo, de los colonos, que también tienen sus derechos. Entonces, ¿tú cómo vas a compaginar todas esas solicitudes? Las puedes hacer de otra manera, pero cortando durante ya 2 semanas, y vamos a más, porque van a cortar más, porque esto es política, esto es político, esto ya es un paro político y nada más. Entonces, y con unos problemas de orden público terribles, porque Sexto Frente está casi intacto ahí. Entonces, yo creo
que en lugar, los que viven en la división, los que viven en la polarización son ustedes, los que necesitan todo el día atizar el fantasma de la guerra son ustedes. Ustedes son los que atizan ese fantasma todo el día. Y si no es la guerra aquí, es la guerra en Venezuela. Y pasado mañana dirán que es la de Corea del Norte. Los que atizan son ustedes. Los que atizan la división son ustedes. Están todo el día clamando por la guerra cuando ya nadie habla de eso. Ustedes son las que hablan. Entonces, y el sexto frente, el que está ahí, no es por una JEP. Eso está ahí porque se hizo mal un proceso de paz. Hay más coca que nunca, que jamás. Coca y marihuana en el norte del Cauca y en el sur, en Cauca en general, solo por la política de ustedes. Entonces, la que proponían el gobierno Santos, que ustedes tanto aplaudieron. Lo que quiero decir es que esto no es un problema ya ni de este gobierno ni del anterior. Y decir ahora que es que lo que tiene que hacer Duque es ir ahí y con eso soluciona, usted sabe que no. Esto es política y le han metido política y nos vamos a tener que tragar un paro gigantesco, sobre todo las gentes de Nariño y del Cauca, que son las que lo sufren, y las del Valle. La solución de ustedes, bala. En esa es la ve lo de siempre. Mira, es que es genial. La solución es bala. Es decir, o cortas o bala. Es la de ustedes. La de ustedes. Incluyes a los periodistas, ¿no? Yo lo que quiero es bala. Me incluyes. Tú eres el pacifista, ¿no? Tú eres el pacifista. Sí, claro. Ellos son los pacifistas. Los que están todo el día hablando de guerra y los que acusan, además, haces unas acusaciones. Perdona que te diga, haces unas acusaciones gravísimas, Holman. Perdona, no te lo acepto. No te acepto que tú quieras que yo diga que yo quiero la guerra. Decir que nosotros los que queremos la guerra. No, los que queréis hablar de guerra. Yo no he dicho lo que queréis la guerra. Los que queréis hablar de guerra todo el día. Los que todo el día atizáis el fantasma de la guerra sois vosotros. Juan Carlos, yo creo que ese debate... Juan Carlos. Ya, un minuto más porque tenemos que ir a una pausa. Adelante. Este debate refleja esa trampa de polarización que debe superar el país. Ni para un extremo ni para el otro. Es un desacierto el manejo que el gobierno del presidente Duque le ha dado al Cauca, pero acá tampoco vengamos a camuflar responsabilidades frente a la complicidad del señor Gustavo Petro y supongo por ende de su movimiento frente a la dictadura, a la narcodictadura de Venezuela. Revisemos sus trinos cuando el momento más crítico, luego de la proclamación de Guaidó, absolutamente apologéticos de la dictadura de Venezuela, es que hace 2 o 3 años estaba haciendo tomas de los supermercados diciendo que en Venezuela no pasaba nada, que la economía de mercado funcionaba perfectamente. Entonces no vengan ahora a posar tampoco de defensores de la democracia cuando lo que hay de por medio de un lado y del otro es una apuesta a la polarización y al extremismo. Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. Que el presidente Donald Trump en un recorrido que está haciendo por el estado de la Florida, en uno de los lagos de ese estado, hizo una crítica al gobierno del presidente Iván Duque. Después de haber hablado sobre la situación de la frontera con México y de haber reiterado que él puede cerrarla en cualquier momento, se refirió al presidente colombiano y dijo lo siguiente: hay un nuevo presidente en Colombia, esto es según la agencia Bloomberg. Es buena persona, lo conocí, lo recibimos en la Casa Blanca y dijo que iba a frenar el asunto de las drogas, pero ahora están saliendo más drogas de Colombia que antes de que fuera presidente. Es decir, que no ha hecho nada por nosotros. Esas fueron palabras del presidente Donald Trump con respecto a Iván Duque. Tiene razón ahí Trump y se le complica un poco a Duque la agenda con Estados Unidos después de que lo hubiera visitado hace poco en la oficina oval de la Casa Blanca a Trump y de que se lo hubieran llevado muy bien. O lo que pasa es que aquí el señor Donald Trump de vez en cuando dice cosas ahí irresponsablemente. ¿Cómo puede interpretar uno esto? Diego Molano. Yo creo que aquí a Donald Trump le hace falta algo de conocimiento de lo que está pasando en el país y de lo que sucedió en los últimos 4 años, porque vuelvo y reitero, si bien está saliendo más droga hacia Estados Unidos, precisamente es por 2 situaciones. Una, en Venezuela, que es por donde está saliendo toda la droga, debido a una narcodictadura que es avalada aquí por la oposición de mi lado, que nunca ha sido criticada y que permite todo tipo de vejámenes y que tiene un ejército absolutamente corrupto. Pero además con una cosa, Holman, usted dice atizar la guerra en Venezuela. Atizar la guerra en Venezuela y que no se haga una intervención. Ustedes no han dicho nada de la intervención de Cuba, que lleva toda la vida metido allá en Venezuela y son los que están persiguiendo y torturando a los militares que quieren desertar. Entonces, lo primero, claro que hay más droga
en Estados Unidos, por supuesto, porque está saliendo toda por Venezuela y sobre eso nadie dice nada más. Y lo segundo, ¿por qué está saliendo más droga? Por un acuerdo de paz que permitió que pasáramos de 40.000 a 240.000 hectáreas. Aquí nos prometieron que el acuerdo de paz era el mecanismo más importante para reducir los cultivos ilícitos. Y entonces, pues aquí se creció. Y en el momento en que se plantea combatirlos, salieron todos ustedes en la audiencia de la Corte Constitucional a decir, y el glifosato ni se toque, y eso no se puede hablar, y eso no se puede tocar. O sea, hoy ninguno de los instrumentos para acabar con lo que es la fuente fundamental de violencia, de narcotráfico en Colombia, como son los cultivos ilícitos, es posible llevarla adelante. Y por eso hoy la situación que tiene el presidente Duque es una situación de fondo. Aquí dejaron crecer los cultivos ilícitos, crecer las disidencias, permitir que salga la droga por Venezuela, y por eso es tan importante los planteamientos que ha hecho el presidente del glifosato, del control, de que caiga la narcodictadura en Venezuela. José Daniel López, ¿qué lectura le da a esas declaraciones del presidente Trump? Pues vea, lo que le corresponde al presidente Duque en el campo del narcotráfico y en todos los campos de su gestión. El tiempo del espejo retrovisor se le acabó. El presidente Duque está desde agosto gobernando, y ya la excusa no puede ser el gobierno pasado. Acá tiene que mostrar una ruta de futuro en vez de andar reabriendo los debates de revisionismo del pasado. Creo que el análisis que hace en este caso el presidente Trump es el acertado. Todos sabemos que el presidente Duque es un buen tipo, es un gran ser humano, pero no está demostrando la capacidad de resolver problemas prácticos. Y sí vale la pena en este caso que la relación con Estados Unidos, que es un aliado fundamental para Colombia en todos los campos, se ponga por encima de las diferencias y sobre todo de las debilidades que en este caso puede haber en la gestión del gobierno nacional. Pero vuelvo y digo, acá necesitamos un gobierno con la lógica puesta, más que en el discurso y en las encuestas, en las soluciones prácticas de los problemas del país. Salud Hernández, ¿cómo analiza usted esto del presidente Trump? El ex embajador en Washington, Gabriel Silva, un hombre muy próximo al presidente, entonces presidente Juan Manuel Santos, ha dicho, según consta en el periódico El Tiempo, el gobierno colombiano debe preocuparse porque su política regional se basaba en una alineación completa con Trump, pero esto lo deja desnudo. ¿Tiene razón ahí el doctor Silva o se equivoca? Yo a él no lo leo, no. Hay personas que no me interesa su opinión, pues no, sinceramente. Pero vamos, yo te digo, si yo fuera presidente de cualquier país del planeta, que Trump me ataque me parece hasta motivo de orgullo. Es decir, a mí me parece un loco. Yo creo que tiene razón en que Duque ya lleva 8 meses y tiene que tener una política clara de un problema grandísimo, pero él sabía cuando aspiró a ser presidente. Uno no aspira a ser presidente porque no tiene capacidad para resolver unos problemas tan complejos, pero él sabía la que se le venía encima. Es decir, no puede alegar que era inocente. Ya son 8 meses, ya tiene que tener una ruta clara. Es decir, Trump obviamente dice eso porque, no sé, una señora habrá dicho, mi hijo es drogadicto y hay más droga que nunca en las calles de Florida, entonces suelta la primera que se te pasa por la frente. Pero claro que hay motivos para preocuparse, en el sentido de que Colombia ahora, y más las fuerzas militares que no tienen un peso, necesitan, supongo, ayuda de Estados Unidos. Pero vamos, tampoco creo que sea importante. Es decir, a mí las opiniones de Trump la verdad es que me dejan bastante indiferentes, porque no le tomo en serio, sinceramente. Igual que no le tomo en serio cuando te alaba, tampoco le tomo en serio cuando ahora además yo creo que Colombia debe quitarse las rodilleras. Es decir, que un presidente diga, oiga, a ver usted, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Pues oiga, sí, tengo 200.000 hectáreas de coca, sí, tengo un problema muy grande, sí, no tengo plata, sí, no puedo usar el glifosato, sí, pues ya veré cómo lo hago, a lo mejor no tengo buenas ideas, vale, pero eso es un problema mío, pero usted no tiene por qué venir a decir algo. Y si lo quiere decir, que me parece bien, que diga lo que le dé la gana, pues yo ni le contesto. Es decir, es que creo que eso no merece ni una contestación. Holman Morris. Juan Carlos, pues yo creo que estas declaraciones de las últimas horas de Trump evidencian lo que algunos analistas internacionales en diferentes rincones del mundo empiezan a decir, que le salió mal a Estados Unidos y a Colombia el intento de provocación en Venezuela. Y es la manera que tiene Trump de decirle, como se diría coloquialmente, hermanito, preocúpese primero por su casa y después veamos el tema de Venezuela. Trump empieza a echarse para atrás en su tema de política internacional del tema venezolano. Pero espérate, termino la idea. Es que lo interpelo por lo siguiente, porque estuvo allí en la frontera, usted sabe, una comisión del Congreso de los Estados Unidos, del embajador. Hoy mismo. Sí. Justo allí en pero les salió mal. Vuelvo y les insisto, les salió mal. Hasta el día de hoy les ha salido mal eso que trataron de hacer ahí en la frontera.
vuelvo y retomo el tema. Entonces es como mandando un mensaje de política internacional diciéndole, mire, Colombia, señor Duque, mejor entérese y gobierne en lo que sí es un problema de verdad para los Estados Unidos en este momento, que empieza a ponerlo en la agenda internacional nuevamente el presidente Trump, que es el tema de las drogas. Primer punto. Ahora, yo sí, y en eso estoy de acuerdo con Salud. Mire cómo son las cosas. Yo también estoy de acuerdo que los presidentes colombianos deben dejar de ponerse las rodilleras en materia de política antidrogas. ¿Cómo es posible que el presidente Trump nos diga a nosotros, tienen que hacer más? Pero aquí yo sí creo, como en su momento lo planteó el presidente César Gaviria, lo plantearon el presidente de Brasil, lo planteó el mismo presidente Juan Manuel Santos, en el tema de corresponsabilidad en el tema de la política antidrogas. Así como nos piden a nosotros resultados, y a lo largo de mi vida lo que hemos visto aquí es que los muertos los pone Colombia, o policías, soldados, héroes de la patria que se han entregado, le hemos dado la vida de esos jóvenes a la lucha contra las drogas, mientras Estados Unidos, hasta el día de hoy, Salud, yo no veo que Estados Unidos haya desbaratado un solo cartel norteamericano en toda la historia de vida que tengo, que nos haya mostrado la cabeza de quiénes son los capos del narcotráfico en los Estados Unidos, porque de 100 dólares que pueden quedarse en un kilo de cocaína aquí en Colombia, el capo colombiano, 95, 94 dólares se quedan en los Estados Unidos. Entonces, nunca ha habido una corresponsabilidad en la lucha contra las drogas. Y Colombia no puede ser, y también, y cierro con esto, también lo sabemos, Juan Carlos, que Estados Unidos siempre va a jugar con la política antidrogas, dependiendo si le hacen o no le hace caso el gobierno colombiano, para ocultar otras agendas en América Latina, en fin. Entonces, yo pienso que, como lo ha insistido el presidente Juan Manuel Santos, nosotros tenemos que ir a la ofensiva en el tema de una corresponsabilidad en la lucha contra las drogas y plantearle al mundo de una vez por todas que Colombia no puede seguir poniendo los muertos de una guerra totalmente desigual, donde desde Europa se mandan los precursores químicos para la elaboración de la cocaína y donde Estados Unidos sigue siendo el consumidor más grande de cocaína. Pero solamente añadir una cosa, yo sí creo que para Estados Unidos y para Colombia sobre todo sigue siendo clave el tema Venezuela. Yo no me creo para nada que este sea un mensaje como para decir yo me quito de en medio. Es decir, si tú quieres solucionar también el problema de las drogas, algo, no solucionar del todo, pero si quieres empezar a combatirlo mejor tienes que tener una Venezuela democrática. Es decir, ese país lo único que ayuda es a que Colombia todavía tenga más problemas, a que el ELN utilice esa frontera como le da la gana a lo largo de toda ella, a que haya unos carteles de las drogas, tanto del ejército venezolano como de la Guardia Nacional, tremendo, unidos a los carteles colombianos y a los mexicanos, ¿no? Yo creo que eso no significa ese comentario. Primero tendríamos que saber, tú, Juan Carlos, fuiste o has sido o eres corresponsal en Washington. Entonces sabes perfectamente que depende dónde dijo eso, en qué entorno lo dijo. Como digo, están en campaña muchas veces porque tienen elecciones también de Senado y en un momento dado, más adelante vamos, en un momento dado puede haberlo dicho en un contexto en donde, ya digo, que alguien le preguntó qué pasa con las drogas, qué pasa con esto, y entonces echa la culpa a Colombia. Pero, insisto, creo que esa declaración que ha hecho esa llamada de atención a Duque, que me parece, ya digo, como si yo fuera colombiano, no se la tendría en cuenta, pero no creo que en absoluto signifique que vaya a dejar de lado el tema de Venezuela. Yo creo que para Estados Unidos es clave Venezuela. Claro, pero seguirá siendo también preponderante Salud, incluso si hay la posibilidad de una reelección para Trump, que el caballito de batalla de él permanentemente sea el tema de las drogas en Colombia, porque seguramente tendrá incidencia también en la ayuda que da Estados Unidos. No, porque es que tenemos que saber en qué contexto, porque yo creo que el problema de Estados Unidos, las próximas elecciones, si Trump tiene posibilidades, desgraciadamente será porque los demócratas lo hacen muy mal y porque la economía ha crecido el 4%, es decir, y la economía sigue yendo muy bien. Eso es lo que ahora mismo le tiene a Trump por arriba. ¿Por qué dijo eso? Pues como digo, como hay un problema en Estados Unidos de que hay más gente que muere por sobredosis, cualquier cosa, y entonces tiene que echar la culpa a alguien, echó la culpa a Colombia. Entonces sí creo que Duque tiene que tener una política clara, creo que si no hay glifosato la va a tener muy complicada y
y problemas como lo del Cauca no hace sino aumentar eso. Ya digo, hoy, sur del Cauca, el Plateado, que es un punto que era del ELN completamente, las FARC estaban desmovilizadas. Bueno, pues hay un reducto de las FARC que se está disputando. Recuerdo que ese fue donde hubo una masacre del ELN hace año y pico, una masacre de 9 personas. Pues ahora hay hoy enfrentamiento a bala entre los dos. Entonces estamos hablando de que las tensiones de coca pues causan muchos muertos también. Claro. Óigame, bueno, les quiero plantear otro asunto que también ha predominado en la agenda política nacional en los últimos días y tiene que ver con el futuro que van a tener las objeciones que presentó el presidente de la República, Iván Duque, al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP. Resulta que el Cambio Radical pues ha dicho que va a votar en contra, pero por otro lado parece haber unas fisuras dentro de la bancada del Partido Conservador. El presidente de esa colectividad, Omar Yepes, dijo que debería toda la bancada apoyar las objeciones, pero algunos parlamentarios conservadores, como da cuenta la página web de RCN Radio, como es el caso de Juan Carlos Wills, representante, dicen que es peligroso ponerse a votar unos asuntos que ya fueron avalados por la Corte Constitucional y que irían en contravía de la sentencia de esa Corte, de ese alto tribunal. Aquí la pregunta es, ¿se embolató definitivamente la supuesta aprobación de las objeciones de Duque a la JEP en el Congreso, o eso hay una posibilidad para el gobierno de que se salve el asunto? Salud, Hernández. No, yo le cedo la palabra aquí al experto de Cambio Radical, que son los que tienen el balón completamente. José Daniel López. Muchas gracias, Salud. Justamente ayer, Juan Carlos, decidimos qué hacer con el balón. Yo había advertido hacía varias semanas, fui el primero en decirlo de mi partido, que aprobar esas objeciones no solamente era ir en contra del Estado de Derecho, por tratarse de objeciones no contra el texto de un proyecto de ley, sino contra el texto de una sentencia de la Corte Constitucional, que según la Constitución hace tránsito a cosa juzgada, sino porque también, y lo voy a decir sin matices, yo sí estoy convencido que acá hay una agenda de fondo de algunos sectores radicales de desmontar con disimulo, con gradualidad, pero con decisión, los acuerdos de paz. Pues bueno, afortunadamente ayer mi bancada, la de Cambio Radical, tomó la decisión de negar de plano las objeciones presidenciales por un argumento práctico además, y es que vea, acá las objeciones presidenciales, ya lo decía, son contra una sentencia de la Corte Constitucional. Supongamos que el Congreso, que no va a pasar porque las objeciones están hundidas, aceptara esas objeciones. Ese nuevo proyecto de ley vuelve a la Corte Constitucional. Adivinen qué va a decir la Corte Constitucional. Ha dicho que está a la espera de la decisión que tome el Congreso, con lo cual le da vía libre para que se dé. Claro, por eso digo, suponiendo en el caso hipotético que nosotros aceptáramos las objeciones, la Corte ha dicho que vuelve a estudiar ese proyecto de ley. Adivine qué va a opinar la Corte Constitucional de unas modificaciones que contradicen lo que ya dijo en su sentencia. Esto no tiene sentido práctico, esto es la vuelta del bobo. Por eso creo que la buena noticia para quienes creemos en el acuerdo de paz y quienes lo hemos defendido es que Cambio Radical, que es la tercera fuerza del Congreso de la República, se va a oponer de plano a las objeciones y veo muy difícil en términos de números, tanto en la Cámara como en el Senado, que esto tenga algún futuro. Yo creo que bien haría el presidente en ahorrarse esa derrota y debería pensar más bien en retirar esas objeciones. Si estarán juiciosos y disciplinados para votar la bancada de Cambio, o puede pasar lo mismo con el plan de desarrollo. Eso depende del apetito, Alejandro. No, vea. Siempre tiene mucha hambre. Eso depende del apetito de mermelada. En valorización no les funcionó el mandato de... No están haciendo como mucho caso, ¿no? Por estos días. Vea, pero yo les quiero contar que ayer se tomó una decisión de bancada con acta vinculante. Yo presumo Yo presumo la buena fe de mis compañeros y que harán lo que les corresponde hacer. ¿Qué les corresponde hacer? Someterse a las mayorías de la bancada. Hubo una mayoría muy amplia que tomó esta decisión. Ya ponerse a especular que lo harán, no lo harán, no me corresponde, pero lo cierto es que hoy los números son amplios y las objeciones no pasan. Oiga, pero una cosa, ¿se acuerda cuando su jefe de partido, Germán Vargas Lleras, era tan crítico? De pronto pasó de ser del gobierno a ser crítico en la campaña porque en ese momento convenía. ¿No se acuerda que ustedes eran muy críticos en un momento dado, no? Sobre la JEP, de la JEP, por eso te digo, es que uno... es mejor no tener memoria. Pero venga, Salud, es mejor no tener memoria o contar las historias completas. Después el mismo Germán Vargas dijo que había quedado tranquilo con la ley estatutaria de la JEP luego de la revisión que hizo la Corte Constitucional.
Esa parte también hay que contarla, ¿no? Pero si ustedes fueran honestos, comprenderían que el presidente Duque ganó con 10 millones de votos, de esos muchos votos eran del no. Era gente que le había pedido que revisara la JEP. Es decir, lo lógico sería que ustedes la debatieran con honestidad, no con mermelada, sino con honestidad, porque también que es muy desgraciado que un gobierno tenga que cifrar sus esperanzas en que ustedes se traicionen entre ustedes. Es decir, que todas las esperanzas de un gobierno sea que haya traición dentro de Cambio Radical, es muy triste con un tema que es tan esencial y que sería buenísimo porque llegarías a un consenso. Y estoy de acuerdo con usted, da igual lo que digan, da igual que tuviera 100-1, la Corte Constitucional se lo va a tirar. Es decir, la Corte Constitucional no le va a dar a Duque ese caramelo, no se lo va a dar, da igual, ha dicho la Corte, pero la Corte iba a decir, no lo pueden discutir, luego vio que eso quedaba mal, entonces no, pues discutan, ustedes sigan el circo, pero que luego nosotros ya vendremos y les diremos, no más, hermanos. Entonces estoy de acuerdo con usted, pero ustedes deberían reconocer que es muy triste, y el gobierno debería reconocerlo igual, que es muy triste que todas las esperanzas estén cifradas, a ver si la mitad traiciona a la otra mitad. Permítame dos precisiones rápidas, Juan Carlos. Lo primero, por Duque en la segunda vuelta no solo votaron los uribistas, yo voté por Duque para que no ganara Petro. Así de simple. Segundo, a él lo eligieron popularmente. Y miren el lío. Pero a nosotros también. Pues a nosotros también. Y no nos eligieron en calidad de notarios, ni en calidad de llegar allá a avalar que haya un presidente que por una razón de encuestas quiera hacer trizas los acuerdos de paz. Juan Carlos, eso no nos mete. Diego Juan Moreno. Carlos, yo quiero hacerles 3 reflexiones y sobre todo un mensaje a los partidos y a los congresistas. Es que yo creo que aquí la discusión que no han entendido los partidos que están en esta discusión y que ahora nos dicen polarizadores, cuando la verdad es que no entienden que esta es una gran oportunidad para acabar la polarización. Porque todo inicia cuando negaron lo que cientos de colombianos dijimos no en el plebiscito. Allí inició todo. Y como desconocieron la voluntad popular, la desconocieron. Luego hicieron reemplazar el constituyente primario, tanto el Congreso como la Corte Constitucional, y desconocieron que la voluntad popular dijo no queremos esa paz y no queremos esa JEP. La desconocieron. Realmente sí, utilizaron la aplanadora con un mecanismo de fast track para sacar una justicia que no satisfizo las necesidades de los colombianos y lo que queríamos del acuerdo de paz. Por eso, después los colombianos salimos a votar masivamente por el presidente Duque, porque se comprometió a hacer modificaciones al acuerdo de paz, no hacerlo trizas como está diciendo usted, porque el acuerdo de paz se hace trizas solo la misma JEP, se hace trizas la misma JEP con corrupción. Y Uribe habló de acabar la JEP y Álvaro Hernán Prada habló de asamblea constituyente. No digan que esto es un poquito nomás. Es la misma JEP que se está haciendo trizas solos con la corrupción, sin permitir la extradición de Santrich, es la misma JEP. Pero aquí lo fundamental es que estamos a 6 puntos de discutir los temas de fondo que dejarían tranquilo al país, generarían un consenso y el país puede avanzar. Pero se niegan a hacerlo, desconocen la voluntad popular, desconocen el mandato que le dimos los que votamos por Duque y que está planteando una gran posibilidad. Entonces lo que no puede ser es que eso que permitiría llegar a un consenso para salir adelante, no, esto sí, ahí sí los polarizadores son ustedes, no lo permiten. Pero además un último tema, Juan Carlos, porque es que yo sí creo que aquí en esta discusión, claro, entonces ahora dicen, nosotros vamos a votar por esta posición que tenemos, pero claro, como el presidente Duque no da mermelada, entonces como el presidente Duque se mantiene en esa posición, pues la discusión del Congreso, pues básicamente vamos a ver qué pasa, pero se demuestra que cuando hay discusión democrática y se entiende por el país la necesidad de modificar estas objeciones, eso es lo que más le conviene al país, eso es lo que realmente necesita el país en este momento, y por eso pues la importancia de que den el debate de esos 6 puntos ante el país. Juan Carlos. Holman Morris. Juan Carlos, efectivamente el gobierno Duque, su sensei Fernando Londoño y Álvaro Uribe Vélez prometieron hacer trizas los acuerdos de paz y lo están haciendo. Nunca lo prometieron. Y lo están haciendo, y golpear la JEP es golpear el alma del acuerdo de paz. Primer punto. Ahora, sobre las objeciones. Pues yo aplaudo y me sorprende la posición de Cambio Radical, pero en ese orden de ideas uno diría que la U, los conservadores, liberales, Cambio Radical tienen que honrar la palabra, porque ellos fueron también artífices de que saliera adelante la JEP. Entonces uno no puede, o no habría ningún tipo de coherencia política, haber sacado adelante la JEP primero y ahora tratar de hundirla o aceptarle las objeciones al presidente Duque. Tercero, sin embargo,
lo que acaba de decir el José Daniel, lo que acaba de decir José Daniel, que votan por la paz, dicen querer la paz, votan por adelante la JEP, pero resulta que es más peligroso Gustavo Petro, entonces había que votar en contra de la JEP, que era lo que representaba Iván Duque, para atravesarse a Gustavo Petro. Entonces, si ese es el raciocinio, yo no puedo esperar que eso refleje una posición sólida que está reflejando. O sea, Holman, que si uno no está con Petro, no está con la paz. Eso sí es bastante mesiánico. Me recuerda un poco a Álvaro Uribe. Nosotros la propuesta de la Colombia Humana con Gustavo Petro fue defender la JEP, defender los acuerdos y profundizar la paz. Muy bien, entonces, señores. Y termino con eso. Por eso dije en algún momento, depende del apetito de cambio radical. Ahorita vendrá la aplanadora. Yo creo que el presidente Duque, doctor Molano, también ofrece mermelada. Tiene la mermelada, tiene el poder. Y mire lo que está pasando con las direcciones regionales del DPS, por ejemplo. Dependerá del apetito que tenga la bancada de cambio radical. Bueno, yo los invito a ese debate otro día porque se nos acabó el tiempo de este segmento. Así que gracias a Salud Hernández por haber venido a Voces RCN y gracias a Holman Morris, a Diego Molano y a José Daniel López. Y ustedes no se vayan, enseguida